Hola a todos, hola a todas. Supongo que más o menos se me oye, más o menos se me ve. Y hoy estoy aquí para hacer un directo, también un poco express dentro de estos directos que estoy haciendo últimamente, pero va a ser centrado en un personaje muy particular, al que además algunos tenemos especial cariño, después de unas aventuras que hemos estado viendo con Ana, que está por aquí, además. Así que hoy vamos con Prometeo, nada más ni nada menos que quizás el titán favorito de los griegos, al fin y al cabo, es el que, como veremos después, les concedió muchas cosas y casi que se jugó su propia vida y su libertad por los humanos. Así que, ¿cómo no quererlo? ¿Cómo no querer a este Prometeo que juega las veces en la civilización griega de este papel de héroe civilizador o de trickster, estos personajes que hacen a veces un poquito de trampas para conseguir cosas y para conseguir que la historia avance, digamos, y que así la situación haya llegado a como tenemos los humanos en la actualidad? Hay otros en otras mitologías, luego hablaremos un poquito de ellos, como Maui, como Loki, como a veces también el propio Hermes, como eh, otros personajes en diferentes sitios, en diferentes lugares, pero hoy vamos con Prometeo, nuestro protagonista de hoy, que, bueno, como ya he dicho, ya he anticipado, es un titán, pero un titán de tercera generación, realmente no forma parte del panteón olímpico, ni mucho menos, es más, está apartado en el Cáucaso por motivos que veremos ahora mismo, así que estamos hablando de un ser mítico, poderoso, comparable a los dioses en poder y habilidades del linaje de los titanes. Es decir, el linaje de los titanes como era Cronos del linaje de los titanes, este famoso Cronos, padre de Zeus, Hades, Ares, Demeter, Hera y Hestia. Más o menos de ese linaje, más o menos de esa familia, dentro del complejísimo árbol familiar que tendrían las divinidades variadas, además griegas, tendríamos a Prometeo. Prometeo, normalmente identificado como hijo de Jápeto, otro titán, y de la Oceánide Asia, quizás, o la Oceánide Clímene, según otras versiones. Esquilo, por ejemplo, plantea que pudieran ser Gea, la representación preolímpica de la Tierra, o Temis, incluso, una representación también de nuevo preolímpica vinculada a la justicia. Incluso hay otras terceras versiones que dicen que ni siquiera es hijo de Jápeto, que es hijo de un gigante, Eurimedonte, que viola a Hera, ni más ni menos, la esposa de Zeus. Y por eso, luego todas estas, digamos, rencillas y rocecitos entre Zeus y Prometeo. Todo esto lleva a que, en general, asumamos que sí, que va a ser más bien, sobre todo en casi todos los cánones, hijo de Jápeto. Normalmente se vincula más a Asia y a Clímene que a ningún otro. Aunque Esquilo, que como veremos después, es quizás el autor más importante de todos los que hablan sobre Prometeo, que compuso una trilogía de teatro lírico llamada La Prometeia, hablaremos luego de ella, introduce a Gea o a Temis como sus posibles madres. En cualquier caso, si bien quizás su madre, a veces su padre menos, pero su madre puede resultar algo confusa en algún momento, sí que sabemos que tiene al menos 4 hermanos. 4 hermanos que serían Atlas, famoso por esas 12 pruebas, esas manzanas de las Hespérides que va a conseguir Heracles. Hablaremos luego de esas manzanas y precisamente de Heracles, porque juega un papel muy importante en la vida de Prometeo, en su fase final. Ya aviso, en el vídeo de hoy hay muchos spoilers sobre muchas cosas diferentes. De entrada, el mito de Prometeo. De entrada, esta parte de la obra de Esquilo, que veremos que son 3.
para seguir también de la obra de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, y para continuar del todo también un pequeño spoiler sobre las sedas nórdicas, porque hablaremos un poquito al final de Loki. Entonces, aviso del spoiler, juega un papel importante Heracles en esta historia. En cualquier caso, recuperando esta familia, porque todo esto viene al cuento de que Atlas, ese gigante que sujeta el mundo, ese gigante que aparece en los 12 trabajos, Heracles o Hércules, depende de la terminología griega o latina que estemos utilizando, pero este personaje sujeta el mundo, un gigante, en este caso un titán también, como Prometeo, que demuestra un poder inconmensurable si es capaz de sostener el cielo bajo sus brazos. En segundo lugar, quizás su hermano más importante y más famoso sea Epimeteo. Y aquí vamos a ver un pequeño análisis de los nombres de Prometeo y Epimeteo, porque los dos son personajes que, siendo muy próximos, incluso en sus propios nombres, presentan una notable diferencia. Porque si Epimeteo es el que ve el pasado, tiene visiones, pero de cosas que ya han sucedido, que se puede traducir su nombre como retrospectiva, porque es ver lo que ya aconteció. Prometeo, por su parte, es ver lo que está por venir, ver el futuro o en prospectiva. Es decir, todo lo que pasa con Prometeo lo hace siendo consciente de las consecuencias, ojo, porque al fin y al cabo, esa es una de las cosas que nos indica su nombre, al menos ese es alguno de los análisis que se pueden hacer de todos los mitos prometeicos. El caso es que uno viendo el pasado, otro viendo el futuro, Epimeteo resulta que es una persona pues un poquito menos ágil de mente a veces tarda en decidir, que a veces tarda en tomar decisiones, al fin y al cabo toma todo un poco a toro pasado. Ahí va con el nombre también, vaya suerte le pusieron al pobre este nombre y ya se quedó toda la vida a verlas venir. En cambio Prometeo es lo contrario. Prometeo es un personaje muy proactivo, es un personaje generador de cambio, como ya he dicho, es uno de estos personajes que a veces desde la antropología de las religiones catalogamos como el arquetipo del trickster o el héroe civilizador, aunque no todos los tricksters son civilizadores y no todos los civilizadores son tricksters, pero eso es otra historia que es un análisis de cada uno de ellos. El caso es que presentan, digamos, las dos caras de un mismo poder, que es la visión y un conocimiento excelso. Pero luego hay otro hermano, que es Menecio. No es famoso por nada así particular, realmente. Es un cuarto hermano entre Atlas, Epimeteo y Prometeo, que son todos bastante deslumbrantes. Menecio aparece en algunos textitos, tampoco muchos, no es muy famoso, no es fácil de rastrear. Aparece como un gigante de gran fuerza, como un titán de gran fuerza, como todos, pero derrotado en la titanomaquia. Destaca por eso, por un gran despliegue físico, por ser bastante violento y demás. Por eso se queda un poquito soso, teniendo en cuenta que el uno sostiene el cielo, el otro ve el pasado, y ya veremos un momento importante para la vida de Epimeteo, y el otro ve el futuro, y no solo ve el futuro, sino que encima nos concede a los humanos de todo. Epimeteo y Prometeo, en cualquier caso, son dos titanes que se incorporan tras la derrota de los titanes al circuito olímpico, es decir, no son dioses olímpicos, pero como sucede con Helios, como sucede con Selene también, digamos que aceptan la victoria de los olímpicos, aceptan el mando de Zeus y, digamos, se quedan dentro de el panteón griego sin ser olímpicos. Pero claro, esto no va a ser para siempre. En cualquier caso, Epimeteo y Prometeo son titanes, pero son de los grandes defensores de la humanidad. Les tienen cierto cariño y son a veces sus principales benefactores. Luego veremos por qué Epimeteo, pero vamos con Prometeo. Prometeo a veces incluso aparece como un posible creador de la humanidad. Sobre mitos de creación en el mundo griego, sobre creación del mundo hay teogonías y demás variadas, ¿vale? Pero si nos centramos concretamente en creación de la humanidad, va a haber diferentes postulados, va a haber diferentes teorías.
Algunos textos, aunque no sean predominantes, llegan a identificar a Prometeo como un posible creador. Y de ahí, ese cariño que tiene por los humanos, al fin y al cabo son sus niños. Entonces que quiere cuidar de ellos, ¿no? Es un elemento importante que en ciertos periodos de la historia, durante la Ilustración, por ejemplo, puede tener un mayor o menor protagonismo, ¿vale? En cualquier caso, como suele suceder con mitos de esta antigüedad, mitos griegos, sobre todo los más antiguos, mitos arcaicos, mitos relativos a periodos de creación y similares que suelen ser los primeros, vamos a encontrar variaciones, ¿vale? No es raro que, ya repasando la genealogía de Prometeo, ya os he dicho que, pues hay varias opciones, varios posibles padres. Pues repasando sus actos también. Entonces hay quien postula que quizás Prometeo tiene ese cariño y ese gusto por los humanos porque son parte, en cierto modo, de su progenie, digamos, ¿no? Entonces, pues va a cuidar de ellos. En esta situación, un día, Zeus le encarga a Prometeo dividir la comida, dividir en este caso la comida, los recursos, de una manera simbólica a través de la carne de un buey. Le ordena, es decir, Prometeo, reparte este animal. Prometeo va a elegir, no va a elegir porque la elección final la hará Zeus, pero Prometeo prepara 2 platos con la carne de ese buey descomunal, claro, si va a ser el alimento de una parte para los dioses y otra parte para los humanos. Prometeo prepara 2 platos. Y os he dicho, Prometeo destaca por ser un trickster, destaca por ser un poquitín tramposo para conseguir lo que quiere. Entonces, urde un engaño, que es poner la carne del buey en un plato, cubierta de vísceras, de tripas, de partes un poco desagradables a la vista, de los restos que normalmente no se comerían. Y por otro, un plato con los huesos, las pezuñas, los cuernos del buey, todo lo que no vale para nada, pero recubierto de la grasa más suculenta y apetitosa que podía encontrar el animal. Así Zeus, cuando lo vio, y tuvo que asignar una parte a los humanos y otra a los mortales, engañado por Prometeo, eligió la grasa, que solo cubría huesos. Y nada más que huesos comerían los dioses entonces, huesos con grasa, y los humanos podrían disfrutar de la carne. A partir de ahí se presenta la posibilidad de que, por eso, en los sacrificios especialmente arcaicos seguramente, y de Grecia clásica, todos los sacrificios, incluso cuando eran descomunales y que, digamos, con este concepto que se llama hecatombe, que es matar 100 bueyes y matar 100 piezas de ganado, es una burrada en cualquier tiempo que veamos, hasta consumirlo a las cenizas también, se hablaba de que una parte, esto digamos es un mito de explicación de por qué se hacen los sacrificios como se hacen. Cuando se hace un sacrificio no es simplemente matar al animal, entregarlo, una ofrenda completa a los dioses, a veces sí, ¿vale? A veces sí. Ya hemos hablado otro día, cuando hablamos de hombre lobo, hablamos de sacrificios humanos, también posibilidades en mundo arcaico y en mundo tardío, clásico griego. Puede pasar, ¿vale? Pero hay una parte importante del sacrificio, especialmente en periodos arcaicos, porque luego va evolucionando, que es el consumo colectivo. El consumo de la carne del animal compartido con los dioses, con un acto, digamos, de comensalidad. En otros contextos de mundos de religiones indoeuropeas, como celta, la India védica y Escandinavia, se pueden ver elementos similares. Parece que es algo general a varias culturas indoeuropeas. Ese acto de comensalidad, ese acto de ofrendar una parte, otra parte consumirla de manera colectiva. Y parte de este mito lo que está diciendo es dar una explicación a por qué los humanos comen una parte y luego queman los huesos, por qué al quemarlos entregan a los dioses. A los dioses de arriba, los olímpicos, porque a los dioses de abajo, a los tetónicos o telúricos, se les entregan las cosas enterrando. Pero no vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de ritual. Pero bueno, este mito
puede ser un poquito esta explicación, esta justificación de, oye, ¿por qué los humanos... ¿por qué estamos comiendo la carne si es una parte buena? Y luego vamos a dar o la cabeza o zonas valiosas pero no especialmente apetitosas a los dioses en sacrificio. Vamos a compartir esta comida porque en el acuerdo de comensalidad este fue el reparto mítico. ¿Qué pasa? Volviendo al mito y dejando el ritual, tenemos que evidentemente esto a Zeus no le sienta del todo bien, y que encima los humanos después vayan comiéndose los bueyes y dejándole los huesos le suena ya incluso a recochineo. ¿Qué pasa? Zeus se enfada. Se enfada con Prometeo, evidentemente, por la triquiñuela, y se enfada con los humanos y les retira el fuego, ese fuego con el que estaban quemando los huesos que sobraban, los huesos que eran la parte de los dioses, ¿no? Este enfado también lo hace para perjudicar al propio Prometeo. Como benefactor de los humanos, nada le puede sentar peor que, digamos, le quiten ese sustento a sus queridos, quizá hijos, quizás colegas, ¿vale? Eso dependerá de la versión. Pero, claro, Prometeo otra vez es un poquito tramposo y parece que no se puede contener. Y no se queda ahí. Zeus ha retirado el fuego, lo ha guardado en el Olimpo. A veces en el carro de Helios, devolviendo el fuego al sol. A veces en la fragua de Festo. Y Prometeo, que lo sabe, un día o noche, cuando no miran los dioses, entra y hace aquello por lo que fue más famoso Prometeo, y por lo que a día de hoy es aún más famoso y que lleva ciertas confusiones, porque estamos hablando que tiene que ver el moderno Prometeo con lo que va a hacer ahora, es decir, Frankenstein, el moderno Prometeo. ¿Por qué? Si Prometeo es famoso por una cosa muy concreta, que es robar el fuego a los dioses y entregárselo a los humanos. Luego vamos a hablar de Frankenstein, pero ahora vamos a hablar del robo. Prometeo entra, bien sea en la fragua de Hefesto, iba a decir Vulcano, pero la fragua de Vulcano es un cuadro de Velázquez. En la fragua de Festo, porque estamos en mundo griego, aunque luego hablaremos de quién ha usado nombres romanos para hablar de esta misma historia. O en el carro de Helios, sustrae el fuego llevándolo en una cañaeja, un tipo de hierba larga. Y aquí vamos a pasar con la primera imagen. Prometeo robando el fuego, huyendo. Este cuadro de Jean Cauchard. Aquí Prometeo lleva, bueno, esto parece simplemente en una antorcha un poco más tosca, pero la cañaeja es una planta larga, con las puntas además de colores naranjas, amarillos, que pueden recordar precisamente a estas llamas, y que tiene un arder muy lento, ideal para lo que va a hacer Prometeo, porque sustraer el fuego y entregárselo a los humanos, bajando desde el Olimpo. Aquí le vemos huyendo precisamente en esta representación. Pero no solo eso, sino que muchos mitos lo que nos cuentan es que con este fuego, además, roba las artes y las técnicas de Hefesto e incluso de Atenea. Porque este fuego, por un lado, simboliza la gran herramienta para los humanos. El fuego es necesario para ver más allá de las horas de luz. Es necesario para hacer las armas, al fin y al cabo, y que fundir el metal. Estamos hablando ya que la civilización griega, la cultura griega, es una cultura con un buen uso primero del bronce, en los periodos como micénico y demás, y luego del hierro, como vemos con los dorios. Con lo cual el fuego es fundamental en su forma de vida, con un ethos guerrero alucinante, que al final media toda la historia y la mitología griega, este ethos bélico, este gran protagonismo de las clases militares. El fuego era fundamental en este sentido, el fuego de la fragua. También el fuego de la comida. En este caso podemos recordar cómo son el fuego de Hefesto y el fuego de Hestia, el fuego de la fragua y el fuego del hogar. Pero claro, también el fuego de la iluminación, porque también eso va junto con Prometeo. Y como pasa también con Apolo, al ser un dios luminoso, tiene ciertos poderes de visión. Prometeo, al ser un dios de la visión, está también vinculado al fuego. Y es que el fuego al final ilumina la vida de los humanos. Y es un recurso fundamental para no pasar frío, para poder defenderse en la oscuridad de la noche
para poder crear herramientas, y por eso se considera que el fuego, esta antorcha que Prometeo entrega a los humanos casi como una carrera de relevos, pues huye de los dioses, huye del Olimpo, es precisamente una forma simbólica de expresar que concede a los humanos el conocimiento de los dioses. Todas las artes que los griegos desarrollan vienen a partir primero de este fuego y segundo de que quizás robó más cosas. Quizás robó los ingenios y enseñó a los humanos cómo usarlos. Quizás explicó cómo usar el fuego en la fragua después de robar el fuego en la fragua de Festo. En cualquier caso, ese es uno de los motivos por los que aparece recurrentemente la antorcha como un elemento de transmisión de conocimiento. Por ejemplo, las facultades de geografía e historia, aparece una antorcha preciosa en los escudos y demás, ¿no? Esta transmisión de la llama del conocimiento es el acto más simbólico de Prometeo. Y de algunas veces podemos decir, y para resumir el mito, se considera que este es el motivo por el que se procede a lo siguiente. Zeus, enfadado, porque no solo le gastó una pequeña broma, sino que encima le roba después de imponer un castigo. No solo he tenido que castigarte, sino que en el tiempo de castigo tú vuelves a incumplir las normas. Quizás por eso directamente lo castiga, y así lo reflejan algunos mitos. Este desafío de robar el fuego, robar el conocimiento y dárselo a los humanos ya era la gota que colmaba el vaso. Ya no valía con pequeños castigos. Había que ir más lejos. Pero hay otros en los que la historia tiene una pequeña parábola. Una pequeña parábola que lo estira todo un poquito más, porque el castigo no va a ser directo. El castigo va a ser indirecto de nuevo. Pero Zeus, un señor muy simpático y para nada vengativo, en lugar de castigar directamente a Prometeo, en esta otra versión, lo que decide es castigar a aquellos que Prometeo quería proteger. Castigar a los humanos, de nuevo. Y para esto, ordena a Hefesto que cree a Pandora. Y como creación, decide regalársela, ¿vale? Es una mujer y la crean y dices, ¿por qué hace estas cosas Zeus? Bueno, porque es Zeus. Hace estas cosas a menudo. Quizás regalar a una persona es lo menos turbio que haga Zeus. Pero no vamos a hablar hoy de Zeus, porque dedicaríamos horas y horas a hablar de todas sus cositas. Pero bueno, Zeus regala a esta mujer creada por Hefesto a Epimeteo. Epimeteo, el hermano de Prometeo, otro de los benefactores de la humanidad. Y vamos a decir por qué es uno de los benefactores de la humanidad. Porque Epimeteo, en una ánfora, custodiaba todos los males del mundo. Prometeo, sabiendo que Zeus no se va a quedar quieto, que Zeus no tiene buenas intenciones, le dice a Epimeteo que no acepte ningún regalo de los dioses, que no acepte ningún regalo de los olímpicos. Este aviso tendrá consecuencias. Epimeteo en un primer momento se niega, pero claro, no puedes decir que no una vez, pero no dos, no tres. Y al final acaba por aceptar que Pandora se quede en su casa, al final acaba por aceptar a Pandora incluso como esposa. Y claro, esto era una trampa de Zeus, porque Pandora, rondando por su casa, acaba por dar con esa bonita ánfora en la que Epimeteo, por el bien de los humanos, llevaba años y años custodiando todos los males del mundo. Claro, llega Pandora, coge el ánfora, que ahora llamamos caja, y de ahí viene la caja de Pandora, famosa, súper mítica, que aparece en casi todas las historias. Pero llega, abre el ánfora, abre la tapa, y todo se escapa. Aunque quizás quede la esperanza, pero bueno, eso es otra historia. Total, el castigo es indirecto, el castigo, en este caso, era hacia los humanos. Pero Epimeteo había rechazado la oferta de Zeus, lo que encolerizó enormemente a Zeus. Y preguntándose por qué lo rechazó, descubrió que era porque Prometeo le había dicho que no se fiara de los dioses. Entonces, ante esta desconfianza, lo que hace Prometeo es intentar ocultarse, intentar que no le vaya a pillar, que no vayas castigado, ¿no? Pero Zeus,
por esa, digamos ya casi la tercera ofensa, ¿vale? La primera, la de los huesos, pero de esa ya castigó a los humanos quitándoles el fuego, aunque luego los vuelve a castigar con todos los males del mundo. Parece que no ganamos para disgustos. Oye, pues Zeus nos castiga y nos castiga y nos castiga hasta por respirar, por cosas que ni siquiera decidimos. Pero bueno, es un dios, puede hacer esas cosas. Al fin y al cabo, Zeus literalmente significa Dios, Theos, Dios Padre. Además, ahí está, controla todo y hace lo que le da la gana. Padre es el señor del Olimpo, ¿no? Total, que nos castiga varias veces por eso de darle huesos, vaya. Pero luego encima Prometeo roba el fuego. Toma, castigo doble. Y encima le dice a su hermano que no le coja los regalos. Pues ya la tercera ofensa, aunque a veces ya os digo que puede ser directamente la segunda, es lo que lleva a que sea encadenado. Encadenado por Hefesto, como siempre. Hefesto, como herrero, es el que maneja los metales, es el que hace las ataduras. Siempre con Hermes por ahí mirando, siempre tomando notas, cotilleando, diciendo. En algunos relatos aparece como Hermes siente pena y se apiada de Prometeo, pues simpatiza más con él, realmente, que con Zeus, su propio padre, pero los designios del señor, en este caso Zeus, son inescrutables y no se pueden contradecir, así que al final no interviene, no hace nada en este caso. Pero en algunos mitos sí que aparece este sentimiento de quizás pena, apiadándose del pobre Prometeo, que al fin y al cabo solo quería lo mejor para sus queridos humanos. En cualquier caso, la condena es clara. Prometeo será encadenado por toda la eternidad en el Cáucaso. El Cáucaso ahora mismo lo tenemos situado geográficamente, es una cordillera, pero digamos que en el contexto griego, además de ser esa cordillera de lejos que solo han visto 4 gatos que se han aventurado a ir más allá de las tierras de los bárbaros, que solo han ido 4 héroes que hayan podido volver, es un poco una forma de decir, está encadenado en una heterotopía, en la otredad, en ese espacio alejado, ajeno, marginal totalmente, ajeno a toda sociedad. Recordemos también que los griegos tenían una cosa en los polis, que era que cuando alguien era un traidor o alguien traicionaba tal, se hacía una especie de damnatio memorae, se borraba toda su historia y se les condenaba al ostracismo y casi a veces se les podía llegar a borrar todos los nombres de las esculturas y esas cosas porque si ha sido tan terrible y tan traidor, pues digamos esto de apartar a alguien, marginarlo, mandarlo al Cáucaso, viene a ser un poco esto, es vete lejos, no te quiero ni ver, vas a estar en la otra punta, en el otro mundo, sin ser el Hades, ¿vale? El Hades en el mundo de los muertos, pero vas a estar ajeno a toda actividad social, humana o divina. Y ahí queda encadenado. Pero hombre, estar encadenado, pues hombre, pues igual a nosotros nos parece mucho que nos encadenen por toda la eternidad siendo inmortales, pero a Zeus no le parecía suficiente, así que envió a un águila. Pero no un águila cualquiera, un águila enorme, monstruosa, descomunal. Hija de Tifón y Equidna, 2 de los monstruos más terribles aparecen. Tifón además que tuvo que ser derrotado por el propio Zeus. O sea, 2 de los monstruos más terribles que hay en el imaginario griego son los madre y padre de este águila. Un águila que día tras día devora el hígado de Prometeo. Obviamente le abre las carnes, le saca el hígado y lo devora durante todo el día. Pero no solo una vez, sino día tras día, porque por las noches la herida sanará. Y como es un titán, como es un dios, Prometeo nunca morirá por toda la eternidad. Un castigo moderado, como vemos, ¿no? Así corto, breve y sin mucho dolor. En fin. Este castigo que es claramente desmedido también es una especie de representación de cómo se plantean los castigos en el mundo griego. Hay otro castigo similar para otros personajes y otros castigos como por ejemplo Sísifo, que sube la roca todos los días a lo alto de una colina y cuando casi ha llegado se le vuelve a caer. Nos muestra esta idea de que el castigo en el mundo griego no es solamente algo doloroso o algo humillante o algo especialmente difícil, sino que es todo eso y mucho más. Es que además es constante, es que además
Incluso si sanas, es inútil sanar porque luego se vuelve a abrir la herida. Incluso si llevas la piedra arriba, es inútil porque se vuelve a caer. Entonces, todo esto es la idea del castigo eterno en el mundo griego. El mayor castigo es el trabajo inútil en este sentido. No solo el hecho de sufrir, sino el sufrir para nada. Lo cual hace que sea doblemente cruel. Entonces, efectivamente, los griegos creo que han dado en el clavo con lo que puede ser un verdadero castigo. Algo que realmente para nosotros se puede traducir en cualquier trámite burocrático de venga usted aquí 50.000 veces para absolutamente nada, pero vuelva también mañana, por si acaso se ha quedado algo. O sea, creo que es la forma más representativa de representar el infierno en el mundo moderno, y en eso lo clava Asterix y Obelix en una de las 12 pruebas que replican las pruebas de Hércules, y está la famosa prueba de la burocracia. Esa idea del castigo griego, de simplemente hacer trabajos inútiles de manera súper constante. En cualquier caso, os he dicho que este castigo de Prometeo es para toda la eternidad. Y así era. Pero resulta que, casualidades del destino, un personaje, el único quizás capaz de romper este castigo eterno, aparece en escena. Y no es otro que, como ya he dicho antes, Heracles. Heracles, en su búsqueda de las manzanas de las Hespérides, en estas 12 pruebas, que al principio eran solo 10, pero luego el rey Euristeo dice, no, es que en 2 igual no las superaste del todo, porque una la ibas a hacer de todas formas, en otra te ayudó tu sobrino, entonces venga, hazme 2 más. En estas, que en su búsqueda por las manzanas del jardín de las Hespérides, este jardín donde recordemos está el hermano de Prometeo, está Atlas sujetando el cielo, está Heracles vagando por el mundo y pasa por el Cáucaso y ve a Prometeo y ve que va a ser atacado por el águila, y Heracles saca su arco, saca una flecha de su carcaj, dispara y derrota al águila y libera a Prometeo. Y Prometeo, agradecido, le indica dónde está esa jardín de las Hespérides. Al fin y al cabo, pues hombre, son familia, comparten este componente de las Oceánides, Atlas está por allí, pues sabe dónde está, ¿no? Prometeo, agradecido, se lo entrega. Y diréis, hombre, pues Zeus se enfadará otra vez porque es que estaba castigado, no puedes levantar el castigo, no puedes llegar y soltarlo. Pues es que resulta que es que el que levanta el castigo en este viaje por el Cáucaso, aquí una foto de, perdón, por antes, que el que levanta el castigo no es otro que su ojito derecho, su niño bonito, Heracles. Entonces Heracles es el que libera a Prometeo, y quizás el único personaje, ya no solo que pueda hacerlo físicamente, porque Heracles es la epítome de todos los héroes, es el gran héroe, el héroe de héroes, el más poderoso de todos, tanto que acaba siendo un dios con este proceso de apoteosis, sino que es que encima es el único que quizás otros héroes podrían haber llegado, podrían haber liberado a Prometeo, quizás otros dioses como Hermes, que seguramente fuera a comentarle cosas de vez en cuando. Hay algunos textos que hablan de que Hermes habla con Cristo, ¿vale? Entonces, seguramente iba a ponerle al día de las cosas. Pero bueno, Heracles es el único que podía salir de esto sin que Zeus después se enfadase y dijera, pues encima has liberado a Prometeo, pues los castigo a los dos y más aún. No quiero imaginar cuál era el castigo siguiente a lo que le hicieron a Prometeo, pero bueno. Entonces, como todo esto ayudaba a engrandecer a Heracles, Zeus dice, ¡ay, qué bien! Que mi hijito alcanza gloria por cargarse al águila, que aquí veis en esta representación de Peter Paul Rubens de cómo saca ese I que día sí, día también. Entonces, viajando por el Cáucaso, esta montaña nevada, Heracles consigue liberar a este Prometeo, que como veis aquí en este cuadro de Francisco Foschi, está atado sin poder hacer nada. Heracles lo libera, pero Zeus aún así se lo perdona, pero va a dejar una marca eterna en Prometeo. Y es que debe llevar un anillo. Mira, yo siempre llevo 7 anillos, hoy justo para hablar de anillos no llevo. Le obliga a llevar siempre un anillo con una cadena que lleva a un trozo de roca, a un trozo de esa roca en la que está atado, como castigo eterno y como muestra de esa traición, de esas 3 traiciones que en su momento Prometeo cometió.
Y finalmente, a pesar de todo, gracias a Heracles, no puede ser de otro modo, Prometeo es liberado. Prometeo es libre y puede volver a vivir en el entorno de los dioses. No directamente en el Olimpo, quizás, pero sí en el entorno de otros dioses, otros titanes y demás. ¿Vale? Esto viene a ser básicamente un resumen de la compilación de los diferentes mitos de Prometeo. ¿Vale? Bueno, el mismo mito, pero las diferentes versiones. En este sentido, quizás la que más información nos dé sea la obra de Esquilo. Aunque quizás no sea Esquilo, ¿vale? Quizás sea otro autor. Esquilo es un autor del siglo IV, pero puede ser, según las últimas investigaciones, que no fuera realmente Esquilo, que fueran otros autores que luego acabaron firmando con el nombre de Esquilo, porque estas cosas pasan. Igual que pasa con la Ilíada y la Odisea, que es que al menos son dos autores distintos. Pero puede que más. Puede que sea la compilación de diferentes relatos atribuidos a un tal Homero en época oscura, en esta época en la que hay poco testimonio arqueológico, y que acaban desencadenando en una obra compilada en periodo quizás arcaico, quizás clásico ya. Las versiones que tenemos, ¿de acuerdo? De la Ilíada y la Odisea, porque evidentemente estas cosas se van traduciendo y con cada traducción, con cada copia y recopia, hay alguna modificación. Entonces puede que con el tema de Esquilo pase un poquito igual, que fueran otros autores y no sea Esquilo como persona. Pero a Esquilo en cualquier caso se le atribuyen 3 obras, que es lo que se llama la trilogía de Prometeo o la Prometeia. Estas son Prometeo encadenado, Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego. En Prometeo encadenado lo que estaríamos hablando sería de precisamente este mito más desarrollado, esta historia de cómo Prometeo, a través de varios acontecimientos, después de varios engaños, varias tretas, varias concesiones a los humanos, gracias a las que nosotros disponemos del fuego y la técnica y el conocimiento, acaba estando encadenado por Zeus. Luego, después de ser liberado por Heracles, estaría esta segunda obra de la que solo se conservan algunos diálogos, y sería la obra Prometeo liberado. Lo poco que ha llegado, y a veces de manera indirecta, como referencias a tal autor en tal obra dice, es que Prometeo liberado va más o menos de una serie de diálogos entre Prometeo y los titanes cuando se vuelven a unir. No solo Prometeo, sino otros titanes cuya condena ha sido perdonada, y vuelven a unirse y dialogan, quizás ensalzando las virtudes de Heracles, ese libertador de Prometeo y libertador del benefactor de los hombres, en este papel que le juega Heracles siempre de mortal y dios a la vez. Y finalmente tendríamos Prometeo, portador del fuego. Esta obra es más críptica quizás y parece que se desvincula un poco de todo el mito clásico canónico de Prometeo, ¿no? Y es que Prometeo, como portador del fuego, como aquel que ve más allá, como su nombre indica, siempre me resulta curioso porque aquel que ve más allá, aquel que porta el fuego, resulta que viene a ser más o menos lo mismo que significa la palabra chamán o druida en otros contextos, y me resulta bastante curioso y me hace un poquito de gracia por ser especialista en eso, ¿no? Pero bueno, como medio vidente o vidente del todo, hay otros como Apolo que también, ¿eh? No olvidemos que otros dioses también tienen visiones, no va a ser el único, pero Prometeo profetiza que, de alguna manera, si Zeus tiene relaciones y un hijo con Tetis, este acabaría por matarlo, así como hizo Zeus con Cronos, así como Cronos no hizo, pero sí derrotó y castró Cronos a Urano. Pero se ve que tras esta predicción, de alguna manera, según esta obra de Prometeo portador del fuego, los dioses evitarían esta relación. Por A o por B, no conocemos los detalles de la obra porque vuelven a quedar solo unos poquitos fragmentos, no queda como para hacer una obra representada entera. Al final, parece que Tetis se acaba casando con Peleo, un mortal,
y acaba por alumbrar a Aquiles, y ahí ya entramos en la Ilíada, a tope. Así que parece que de esta forma Esquilo parece que intenta entroncar desde el origen de la humanidad hasta los mitos hercúleos con una fase ya final más de la historia humana con la Ilíada. Digamos, tocando un poquito también todos los grandes éxitos de la época. Entonces, ¿cómo no va a salir bien esa trilogía si es que pasas por todo? Si es que es el crossover definitivo. Pues quien fuera, Esquilo o varios autores diseñaron esto más o menos, pero solo nos ha quedado Prometeo encadenado. Prometeo encadenado, una obra que hace relativamente poco también ha estado representada en teatros, ¿vale? Es una obra de una relativa actualidad. Por este papel de Prometeo, que a pesar de ser consciente de sus actos decide arriesgar y una y otra vez por los humanos, quizás al final su mayor característica sea la... En este sentido, no solo el ser un poco el trickster, sino el ser un personaje empático. Porque Prometeo, recordemos, él es un dios, hay otros dioses que son benefactores, pero el único que llega y dice, tomad el fuego, tomad la mejor parte, tomad el conocimiento, es Prometeo. Y por ello es castigado. Pero quizás Prometeo sea lo más característico de él no sean solo sus poderes o ser un trickster, que lo es, que todo esto lo es, pero quizás un punto que desde la perspectiva de los humanos sea lo más favorable, sea que fue capaz de demostrar esta empatía con seres que claramente en la mentalidad mitológica griega, digamos en el world building griego, claramente son inferiores. Porque no es que los dioses sean perfectos, ni mucho menos, si tienen las mismas pasiones, vicios y virtudes que los humanos. Pero tienen superpoderes y son inmortales, ¿vale? Entonces claramente los humanos están siendo igual, pero están debajo. Porque somos un poquito débiles. Aunque algunos, como el Diomedes de la Guerra de Troya, de la Ilíada, sea capaz de herir a no uno, sino a dos dioses. Que dicen, wow. Estaba increíble Diomedes. No es el mismo Diomedes que el rey de Tracia que aparece en las 12 pruebas de Hércules, ¿vale? Pero bueno, este rasgo de empatía que muestra Prometeo quizás es lo que le haga un poquito diferente al resto y al final es lo que le condena a este terrible castigo. Aunque luego, al final, por suerte para él, no es toda la eternidad, es solo unos cuantos años. Tampoco pocos, porque entre suceso mítico y suceso mítico, estamos hablando del tiempo de los dioses, la cosa se dilata mucho. El tiempo de los dioses no es el de los mortales. Entroncando con esta trilogía de Esquilo, como se perdieron dos obras, Liberado y Portador del Fuego, siglos después, a principios del 19, en 1820, un autor que quizás él no es tan famoso, pero es Percy Shelley, autor ilustrado de talante próximo a los corrientes liberales de la época, compone un drama lírico, también inspirado un poquito en esta idea griega, un drama lírico en 4 actos, llamado Prometeo liberado, Prometeo desatado, Prometeo desencadenado, ¿vale? Como queráis, Prometheus Unbound. So, Prometeo, vamos a decir, en este caso, desatado o liberado. En él parece que recoge lo que se presupone que debía haber en la obra de Esquilo, en este Prometeo liberado, del que casi no se conserva nada, y expone un poquito de el final de la condena de Prometeo, este tiempo que pasa encadenado y se recrean algunos diálogos con Asia, esta Oceánide, que en algunas versiones es su madre, también con Mercurio, porque Percy utiliza la terminología romana para los dioses, es decir, con Hermes entabla un diálogo, hablando sobre cómo ha llegado a estar ahí, hablando sobre cómo son las cosas, y al final es, evidentemente, liberado por Heracles, y en los últimos actos recoge cómo esto que en principio debía estar en la parte de Prometeo liberado de Esquilo, en la segunda obra, y lo recoge en cierto modo Shelley a su manera, hablando con este diálogo de Prometeo con otros titanes, de cómo ha sido su liberación y todo eso.
¿de acuerdo? Básicamente, Percy Shelley se presenta a sí mismo en 1820 casi como una especie de heredero de si Prometeo cedió el fuego a los humanos, Esquilo cede el fuego a Percy Shelley de manera poética. Seguro que él se vio así porque no... Si sabéis quién es Percy Shelley, y ahora vais a saber quién es, le encantaba mucho darse pompa, aunque luego resulta que él tan famoso quizás no es. Y que a él, muchos, a Percy, lo conocemos como el marido de Mary Shelley. Y dicho con toda la mala leche del mundo, que quede bien claro, el marido de Mary Shelley. Porque esta idea de recurrir al mito de Prometeo ni siquiera es una idea propia. Para esta idea, recoge también el testigo de su esposa, de su mujer, de Mary Shelley, hija de William Godwin, famoso intelectual, de corrientes próximas al anarquismo, en cierto modo, de un liberalismo utópico y socialismo utópico incipiente, muy próximo al anarquismo, estaría William Godwin, pero sobre todo, porque de nuevo sucede igual, de Mary Shelley, era hija de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, una de las autoras más famosas, de una de las madres del feminismo, también entendido como una de las madres de un feminismo liberal, pero que no tenemos que mezclar con el feminismo liberal contemporáneo, ¿vale? Son dos cosas diferentes, son dos corrientes liberales totalmente distintas. Entonces, de nuevo vemos como Mary, primero Wollstonecraft, con una vida bastante dura, y luego Mary Shelley también con una situación similar, bueno, no similar, pero también compleja, merece la pena conocer sobre ellas. Resulta que tienen una obra que quizás en vida igual no llegó, no trascendió tanto por encima de sus maridos, pero que desde luego ahora mismo conoce mucha más gente a Mary Shelley, conoce mucha más gente a Mary Wollstonecraft de lo que conocieron a Percy y a William. En cualquier caso, Percy es un personaje además un poco peculiar, pero ya comenté que otro día, ayer de hecho, que Percy lo que sí que le dio a Mary fueron también algunos contactos, porque por ejemplo Percy tenía una relación bastante cordial con Lord Byron y con John Polidori. Los cuatro se reunieron en un lago de Ginebra en esta famosa larga noche de 1816, principios del siglo XX, un periodo de bastante mal tiempo en Inglaterra, bastante mala sensación. Ellos huyen, también enfermedades y demás, ellos huyen a Ginebra porque se lo pueden permitir. Vamos a dejarlo claro, estas cosas se las puede permitir la gente que tiene posibles, la gente que tiene dineros. Y se ve en su obra. Y ojo, que a mí la obra de Mary Shelley me cuesta un poco leerla porque ese clasismo y elitismo se ve en la obra. Entonces a mí, personalmente, aunque lo pueda disfrutar mucho ciertas partes, hay momentos en los que es como, uff, vaya pedrada me acaban de dar. Y me dificulta un poco la lectura. Pero bueno, eso son manías mías, me pasa con toda la obra decimonónica y también con todas las obras liberales de finales del 18, que incluso cuando estamos hablando de unas mentalidades liberales, aperturistas y progresistas para su contexto, a mí personalmente me cuestan. Toda la novela decimonónica me pasa igual, toda la literatura victoriana, porque al final estamos hablando de gente, de que los propios personajes son gente muy aburguesada y que los propios autores a veces trasladan opiniones a los personajes, se nota una extracción burguesa, una extracción incluso aristocrática en algunos casos. Entonces a mí personalmente no me encanta, pero sí puedo disfrutar mucho y de hecho Frankenstein me parece una de las obras top, porque ahora vamos a hablar de Frankenstein, porque el título de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y pensaréis, Frankenstein, un monstruo, que no es el monstruo, es el doctor, pero un monstruo con el que roba el fuego. Bueno, pues sí, hay algo que ver ahí. Hay algo que lleva a este título. Como decía, es Polidori, Lord Byron,
Percy Shelley y Mary Shelley se reúnen en esta casa en Ginebra y deciden empezar a hacer unos cuentos de terror. Y de ahí, en principio, cada uno iba a hacer el suyo. Iban a surgir 4. Solo perduraron 2. La obra, novela corta de John Polidori, El vampiro, y lo que podría considerarse la primera novela de ciencia ficción, aunque a muchos les molesta reconocer que el canon de la ciencia... y no lo incluyen en el canon de la ciencia ficción, porque como Mary Shelley va a ser la madre de la ciencia ficción moderna. Pero si leéis Frankenstein, es una obra de ciencia ficción, no de fantasía. Claramente explica cómo todo el procedimiento se hace a través del estudio de la fisiología y las ciencias naturales. En ningún momento se recurre a la magia. No es una obra fantástica. Podemos considerar que sea de terror porque, ahora no da miedito, pero en su época sí. Pero es claramente una obra de ciencia ficción entendido como acogiéndonos a las descripciones que luego señores de después decidieron establecer para el canon de la ciencia ficción. Pero claro, el canon de la ciencia ficción pues tiene que tener padres, no madre. Entonces tienen que tener a Wells, aunque tiene que tener a Verne. Y eso sí, eso es ciencia ficción porque pasan cosas claramente ficticias, pasan cosas totalmente irreales, imposibles, pero desde una premisa de la ciencia. Pues leches, es que eso es lo mismo que está pasando en Frankenstein. Víctor, el protagonista, Víctor Frankenstein, que inspira a otros Víctor, como por ejemplo Víctor de League of Legends, Víctor de Arcane, un personaje claramente inspirado por Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, al fin y al cabo, es un doctor, es un especialista en fisiología. Lo que busca es la forma de alcanzar no solo la inmortalidad, sino crear una nueva vida. Esta obra se compone se publica en 1818, publicada por Mary Shelley, sale de aquí, de esta reunión. Byron y Percy no terminan sus trabajos, los dejan en el aire. Y luego Percy coge la idea de un Prometeo, del moderno Prometeo, y dice, ¡ay, qué idea más interesante! ¡Qué éxito ha tenido! Voy a escribir yo mis cosas sobre Prometeo también. Igual tenía un poco de complejo, o al menos tenía escasez de ideas, pero bueno. Ya he dejado claro que no me cae bien Percy, así que puede que no esté siendo justo con él, puede ser, que no me cae bien. Ya está. Como no soy especialista en literatura, no tengo que reconocer estas cosas, porque esta parte ya es la parte en la que entran opiniones personales. En cualquier caso, en Frankenstein o el moderno Prometeo, desde una perspectiva del siglo XXI, quizás nos cueste un poquito entender por qué estamos hablando de un Prometeo. Ojo, Frankenstein, Víctor Frankenstein, porque la criatura en ningún momento recibe nombre, la criatura es la criatura. La criatura es el monstruo. No llega a recibir, no es el monstruo de Frankenstein. Ni siquiera se acaban por referir a él así. Solo Frankenstein se refiere a él. Solo Víctor se refiere a él. La obra va de Víctor. Víctor es el protagonista. También te digo, Víctor a mí no me cae bien. Por lo que he dicho antes también. Es un señor con prejuicios, es un señor elitista, clasista y un poquito imbécil a veces, ¿vale? Aunque luego tenga momentos de extraordinaria lucidez y digas, Juli, Víctor, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has madurado? Pero creo que está hablando Mary, no está hablando Víctor, que es una de las pequeñas pegas que le veo yo a Frankenstein, que hay momentos en los que dices, uy, una Mary salvaje apareció por aquí, porque esto al personaje no le pega, pero a la autora le pega mucho. Pero bueno, eso es otro tema, y como digo, esto no es un comentario extenso, una reseña literaria minuciosa, pero ¿por qué estamos hablando de un moderno Prometeo? Pues primero por esta parte de la creación. Esta idea de mito de creación, vinculado a Prometeo, no solo como benefactor, trickster y transmisor de conocimiento, sino también como un posible creador de la humanidad y benefactor en varias rondas, debió de calar en cierto modo en ciertos círculos ilustrados. Recordemos que la ilustración estamos en un periodo además en el que el neoclasicismo tiene un gran calado social y educacional. En la educación va a haber un gran componente neoclásico. Se va a leer a los clásicos, se va a leer a Esquilo, se va a leer a otros autores previos, a las diferentes teogonías. Y bueno, aparece esta idea de este moderno Prometeo en la obra de Shelley, en esta obra de Frankenstein, y lo que está hablando es de que Víctor se ve a sí mismo como un moderno Prometeo, como un
creador y benefactor de una nueva especie humana. Una nueva especie inmortal, más allá de los límites de la propia humanidad. Por eso Víctor, y así aparece descrito, busca crear un ser más alto, más fuerte. Aquí veis, por ejemplo, el tamaño de Víctor, que está saliendo corriendo de la estancia, y el tamaño de la criatura, descomunal a su lado. Busca crear un ser más poderoso, un ser más grande, más fuerte. Y un ser eterno, casi indestructible. Y ojo, así aparece en toda la obra, ¿eh? Víctor describe a la criatura como un ser de velocidad sorprendente, como un ser de una fuerza sobrehumana, capaz de aguantar el hielo, capaz de aguantar el frío, capaz de aguantar incluso el calor extremo, con unos músculos y un físico casi irrompible, y que a pesar de que él lo intenta diseñar con la mayor belleza posible, acorde a las nuevas proporciones, porque aunque te describe cómo lo va a cómo lo va a crear, no, te describe cómo es el proceso creativo y lo que piensa Víctor, en ningún momento, y así lo dice, en la propia obra, Shelley, en ningún momento te dice qué hace exactamente. Todos hemos visto las típicas películas en las que aparecen Frankenstein o variaciones suyas, como Frankenstein, en la que cae un rayo y el rayo alimenta un cuerpo muerto, constituido de piezas, y siempre aparece como las costuras muy marcaditas. Según se expresa aquí, todo eso se borra. Todo eso Víctor no lo quiere transmitir y lo dice en la obra escrita en primera persona. Y esto no lo digo por miedo a que algún insensato quiera replicarlo y recrearlo, porque no hay nada más sacrílego, y así lo presenta él, ni más, equivocado por su parte, que haber intentado crear vida a partir, como se dice, de restos de muertos, pero no restos de muertos montados como un puzzle, ¿vale? Sino, casi cincelado. Utiliza los tejidos, utiliza tal, para cincelar un cuerpo que él describe como, al principio, antes de darle vida, que describe como todo lo bello que él pudo crear. Pero una vez le da vida, que esa piel grisácea, que esos ojos lechosos por la muerte y demás, tengan vida, le resulta totalmente desagradable y monstruoso. Y Víctor huye. Según ha creado a este ser, según le ha dado vida, huye y lo deja abandonado. Y se va y se duerme. Cuando despierta ve a la criatura moviéndose hacia él y vuelve a huir. Y así, hasta que, luego, siento por los spoilers, pero luego se acaba encontrando otra vez con él, empieza a morir la mitad de la familia de Víctor, entonces culpa al monstruo, luego se descubre que sí es el monstruo, pero que el monstruo en un principio tuvo un viaje de autodescubrimiento, viaje de autoformación, en solitario, totalmente solitario, y es precisamente esa soledad la que acaba, esa soledad y el rechazo de diferentes personajes con los que se cruza, es precisamente lo que le lleva a odiar a Víctor y a odiar a la humanidad. En este caso, en Prometeo, podemos tener la parte de la creación y la parte de transmisión del conocimiento. Víctor Frankenstein, se veía a sí mismo como un Prometeo moderno, como un señor, un ser que es capaz de trascender por encima de los dioses, que es capaz de crear vida, que es capaz de ser el benefactor de una nueva especie. Y ser el transmisor de conocimiento, pues es el que dota de intelecto a este ser al crearlo. Pero no hace el segundo viaje de Prometeo. No llega a esta segunda transgresión, a este robo del fuego, porque lo crea y da razón, pero no le enseña el uso correcto de la razón, no le enseña la socialización, no le explica lo que es. Y la bestia se ve obligada a aprender sola, a partir de observar escondido a una familia a la que cuando se quiere exponer, al ver su rostro, se asustan de él y le atacan porque lo consideran un monstruo. Y así, una serie de escenas que te explica el propio monstruo, cómo ha llegado a ser lo que es, al sentir la soledad, y cómo leyendo sobre el paraíso perdido, cómo leyendo sobre Adán, con el que se identifica, cómo leyendo sobre Eva, decide el monstruo buscar de nuevo a Frankenstein, buscar de nuevo a su creador y exigirle una esposa. Una esposa para la continuación de esta creación, este desafío a los dioses que suponía. Sin embargo, Frankenstein
Además de que los métodos de la criatura igual no son los mejores, ¿vale? Le chantajea con o me das una esposa o te mato a toda tu familia. O te atormentaré eternamente porque soy tu creación, tienes que hacerte responsable de mí. Igual las formas no eran tampoco, ¿eh? Pero Frankenstein se niega a dar resistencia. Frankenstein en este sentido le niega el fuego a su creación. Le niega el conocimiento. En un principio sí que se lo iba a conceder, le iba a conceder una esposa. Pero después recapacita y le niega tanto la esposa cuando estaba a punto de crearla, pero destruye su creación, tanto como los conocimientos y ese legado en el que él había compilado y apuntado cómo hacerlo. Le niega estas dos cosas, le niega esta segunda transgresión, este segundo desafío a los dioses, se lo niega a la bestia. La bestia se encoleriza. Aquí Frankenstein, Víctor, me refiero, hace uno de estos momentos en los que me refiero que quizás sea Shelley tomando posesión de su personaje y defendiendo que ¿por qué iba ella a crear a una mujer que se vea obligada a amar como Eva a Adán, que se vea obligada a amar a esta criatura, a este ser vil en el que no hay belleza? Y no solo no hay belleza, sino que es malvado. Primero, Víctor tiene el miedo de crear otro ser malvado que sea igual de malvado que la primera criatura y que juntos generen males mayores en el mundo. La criatura le había prometido irse a zonas deshabitadas, regiones marginadas del mundo para vivir en paz, pero como pareja. Pero Víctor tenía miedo de que no lo cumplieran, porque como ya digo, son seres súper rápidos, súper poderosos. Básicamente, Frankenstein en este sentido es el primer super soldado. Porque, según lo describe, es capaz de cruzar el hielo andando a la velocidad de un carro de trineos, de un trineo tirado por perros, perdón. Entonces, lo describe como lo que para nosotros a día de hoy sería un superhéroe. Si lo fuera, porque quizás por no haber tenido educación de ningún tipo, se convierte en un ser totalmente cruel. Cruel y egoísta. Porque lo único que ve es lo que se le ha quitado, lo único que ve son esas injusticias, y lo único que pide al final es que se le entregue algo, que se le entregue compañía. Pero después de esta primera negativa a crear otro ser malvado, Víctor llega a una segunda reflexión, que a mí me parece de las partes más bonitas, que es que ¿por qué, si los seres que ya viven no ven belleza en la criatura, por qué iba a verlo un ser creado? ¿Por qué, si la criatura, si el monstruo de Frankenstein ve belleza en los demás y quiere compañía de algo bello, por qué condenar a un ser nuevo a vivir de manera obligada con un ser al que pueda llegar a considerar feo? ¿Y qué consecuencias podría tener un rechazo por parte de lo que la criatura considere un igual, por parte de una nueva creación? Y finalmente Víctor, con toda esta tormenta de ideas en la cabeza, decide tener su creación y decide no conceder este conocimiento, no conceder esta compañía y esta vida social al monstruo. El monstruo por su parte se enfada, se venga detrás, pero al final el monstruo lo acepta y lo único que busca finalmente es, y así acaba la obra, es causar daño a Víctor y a nadie más. No busca causar daño al mundo. Aunque hay una escena que no aparece casi nunca en ninguna parte, pero hay una escena que es realmente descrita de manera espectacular, que es que, bueno, se va el monstruo, recorre Europa, la estepa euroasiática, llega a Siberia, llega a Groenlandia, y en mitad de Groenlandia aparece así descrito, y Víctor va detrás, con diferentes viajes, dejándose, arruinándose prácticamente, con todo el patrimonio familiar, dedicándolo a ello, a esta empresa de encontrar al monstruo y acabar con él. El monstruo le va dejando pistas de cómo seguirle. Aunque Víctor, una parte de él se niega a creer que les va dejando pistas, y otra parte de él lo piensa a veces. El monstruo se niega a quedarse solo, por su parte. Quiere que Víctor le siga, y que le siga al confín más alejado del mundo, donde no causen mal a nadie, para al final los dos morir. Víctor por sobrecogimiento, enfermedad y demás, cuando ve al monstruo una última vez, y el monstruo suicidándose. Pero, como decía, hay además de este final, que es increíble, hay una escena que a mí me resulta súper impactante visualmente, y es cómo se describe que el monstruo va robando armas, va robando recursos para seguir hacia adelante, robar un trineo de perros para poder llegar más lejos en el hielo,
y aparece el monstruo y lo describen así los testigos, vestido entero de negro, un abrigo largo, con un sombrero y con dos bandas, con dos bandoleras, con varias pistolas en cada una. Es una imagen que es totalmente impactante, totalmente de película ya digo, de superhéroes, que sí puede introducir esta idea del terror, ¿vale? Estamos hablando de un ser terrible, un ser sobrehumano, un ser malvado, capaz de destruir a cualquiera. En este sentido sí que puede vincularse a la idea de terror, y además armado con pistolas, con un aspecto lúgubre, el pelo largo y negro cayéndole sobre el rostro, un rostro marcado de cicatrices, con la piel gris, pero dura como el cuero. Hombre, pues es un ser que da miedo, sí. Pero bueno, de estos conceptos de terror decimonónico que lo leemos ahora y lo cuadramos mejor en otra forma, cuadra mucho mejor en una novela de ciencia ficción que considerándolo como el canon del terror. Pero bueno, en cualquier caso, por eso se hace esta vinculación a Prometeo, con toda esta historia, este resumen de Frankenstein. Siento si he hecho algún spoiler a alguien que no lo haya leído, aunque bueno, la historia de Frankenstein es bastante conocida en términos generales. Lo siento, en cualquier caso. Pero, y como he prometido, y lo prometido es deuda, volviendo a Prometeo, volviendo al personaje mítico, también quizás sea el momento de hablar de otros personajes, porque sí, Prometeo es el gran benefactor de los humanos. Pero es que Prometeo, sobre todo, es un tramposín. Prometeo es lo que llamamos un trickster, un dios trickster. Que conocemos otros. Quien haya visto Vaiana o Moana, o depende del sitio se llama de una forma o de otra, seguro que tiene en la cabeza ahora mismo a otro ser que roba el fuego, que es Maui. Maui, en Polinesia, tanto en culturas maorí como culturas hawaianas, en Nueva Zelanda como en Hawái, es el arquetipo más grande de trickster. Es el gran héroe civilizador. Porque a pesar de no ser muy buen pescador, a pesar de no ser tampoco muy buen navegante, tiene tanta imaginación e ingenio que es capaz de hacer prácticamente todo. Todo. Hay una canción en la película de Moana que te lo dice, prácticamente todo lo que puedas imaginar es cosa mía. Pero es que es bastante literal en ese sentido, porque hay un montón de mitos, y es que gracias a esto consigue prácticamente todos los logros civilizatorios. Entre ellos está robar el fuego y sacarlo para entregárselo a los mortales, domar el viento, atraer el sol para que vaya un poco más lento y así sea acorde a las necesidades. Todas estas cosas que dices, Mago hijo, ¿hay algo que no hayas hecho? Pues efectivamente no, lo ha hecho todo, gracias Magui, te queremos, y como dice en la canción, de nada. Pero también hay otro personaje muy muy famoso, que ya volviendo al mundo indoeuropeo, que también es siempre el gran trickster. Porque con Maui no podemos ver una vinculación directa con Prometeo. Porque no hay una vinculación cultural entre el mundo griego y el mundo polinesio. Aunque sí, quizás pudiera haber una vinculación en religiones paleolíticas, pero como digo siempre, las cosas paleolíticas podemos conjeturarlas, pero no podemos asegurarlas, porque es que, a ver, para empezar no hay fuentes y las cosas simbólicas a través de lo material se estudian regular y bueno, podemos reconstruirlas de diferentes formas. Algún día sí que hablaré de cómo se puede estudiar la religión en la prehistoria, porque algunos lo hacemos, pero es difícil. Que podría haber una especie de tropos general prehistórico de que gracias a ciertos héroes, gracias a ciertos dioses, gracias a ciertos espíritus, los humanos tenemos técnicas y herramientas, como el fuego, como tal. Puede ser, pero bueno, no hay una vinculación cultural directa entre el mundo polinesio, ya sea maorí de Nueva Zelanda o hawaiano, pero lo que sí hay es una vinculación cultural directa para todos los pueblos y religiones indoeuropeas. ¿Qué estoy diciendo? Pues una vinculación para todos los hablantes de lenguas indoeuropeas, desde la India védica hasta el mundo celta, griego, latino y escandinavo en este caso, y por eso vamos a llegar a la figura de un personaje que también en los últimos años ha tenido una fama descomunal y que a muchos nos encanta. Mucho nos encanta él y a muchos también nos encanta Tom Hiddleston, pero porque cómo no nos va a encantar.
Y estoy hablando de Loki. Estoy hablando de Loki, que también vive con los dioses, pero no lo es, porque es un gigante. Pero es un gigante que tiene una relación muy estrecha con Odín. Luego voy un poquito a Odín. Siempre hablo de Odín, al final, tarde o temprano. Tiene una relación muy estrecha con Odín, como hermano de sangre. No como hermanastro adoptado, como en las pelis de Marvel, ¿vale? No, como hermano de sangre, pacto de sangre de Odín. Luego vamos a esa figura y a analizarlo, ¿vale? Pero Loki, igual que Prometeo, es un titán o gigante que vive con los Aesir en este caso, como Prometeo con los Olímpicos. Y también genera prácticamente todos los cambios significativos que aparecen en las Edas. No hay nada, casi, hay cosas, ¿vale? Pero casi todo lo que pasa en las Edas es Loki haciendo cosas. Seguro que conocéis Destripando la Historia, seguro que conocéis una canción de y fue Loki, y fue Loki. Sí, las Edas básicamente es Loki generando problemas, Loki generando el caos y generando con eso pequeños cambios en la historia de los dioses y finalmente cambios en los humanos. El martillo de Thor fue Loki, la lanza de Odín fue Loki, el barco de Heimdall también fue Loki, también se presupone que puede haber sido el creador de las redes de pesca, porque antes solo se pescaba sedal y demás, las redes de pesca para los salmones, porque además era un salmón y bla bla bla. Muchos mitos de Loki haciendo cosas, Loki generando técnica, Loki generando conocimiento y generando cosas mágicas. Loki era fantástico, era increíble, pero era alguien que se dedicaba a vulnerar las leyes, como Prometeo. A veces se le ha asociado al fuego también en algunos textos antiguos, especialmente decimonónicos, pero quizás esto se deba a otra divinidad realmente, que sea Loge, pero por homofonía que se les vinculara. En el siglo XIX, por los análisis, que fueran dioses totalmente distintos en el contexto escandinavo, pero por sonar parecido, algunos historiadores o filólogos del siglo XIX dijeran Loge, Loki debe ser el mismo. Y bueno, tampoco cuadra del todo mal, ¿no? Que este portador del fuego sea además el que genera trampitas y el que genera conocimiento. Incluso puede que sea una división del mismo personaje, el Loge y Loki, a partir de, digamos, una especialización de uno en hacer trampitas y una especialización de uno en portar el fuego. Ojo, que podrían partir del mismo, digamos, mito originario, digamos, proto-escandinavo, proto-germánico, incluso proto-indoeuropeo. Como siempre, volvemos al tema de cosas muy antiguas sin referencias escritas. Nos dificultan mucho su análisis, así que podemos conjeturar, pero no podemos aseverar. En cualquier caso, todo esto se puede seguir analizando y se puede seguir viendo. De todos modos, en cualquier caso, la principal similitud que vamos a encontrar de este Trickster, tanto con Maui como con Prometeo, como con otros muchos Trickster, ¿vale? Digo dos, pero es que hay más. Es que, por ejemplo, en culturas de Norteamérica hay muchas veces que este papel lo juega el cuervo. Un cuervo, no un pájaro cualquiera, sino el cuervo, con mayúsculas. También hace cosas, a veces crea con la palabra, a veces tira piedras y salen islas. Este papel de generador de cambio, de personaje así un poquito liminal, tramposo, de lo que se llama un Trickster, es bastante habitual, ¿vale? Y lo que aparece como tal, y lo que nos recuerda también a Prometeo, es en lo que estáis viendo aquí en esta imagen, este cuadro de 1863 de Martin Eckelbinge, que es Loki recibiendo su castigo. Porque a Loki se le encadena, y en este caso no va a ser un águila, el que le saque las vísceras, sino que sobre él va a haber una serpiente cuyo veneno va a gotear en la frente de Loki día y noche. Pero su esposa, su querida esposa Sigyn, sujeta como puede un pequeño plato para recoger el veneno y que este ácido no le caiga sobre la frente. Cuando ella se mueve o se aparta o intenta vaciar, el veneno salpica y le duele y demás, ¿vale? De nuevo este castigo constante y periódico. Pero el caso es que este castigo encadenado nos recuerda un poquito esta figura de Prometeo, así que podemos llegar a considerar que fuera un leitmotiv entre los indoeuropeos, que estos seres transgresores, si bien en algún momento estuvo bien que generasen pequeñas pildoritas de caos para conseguir cosas,
Aún así, la vulneración de las leyes, la vulneración de la autoridad del Estado, la autoridad de Zeus por un lado, la autoridad de Odín por otro, es digna de castigo. El castigo de Odín en concreto es por el tema de la muerte de Balder. No vamos a desarrollar mucho, pero la muerte de Balder consiste en que Balder era maravilloso, todo el mundo le quería, pero su madre, esposa de Odín, Freya no es, ni Frey, que es su hermano, Fritz, perdón. Fritz tiene una visión que la atribula mucho de que su hijo va a morir entre terribles sufrimientos y hace prometer a todo el mundo que no van a hacer daño a Balder. Todo el mundo lo promete, menos el muérdago, porque no cae en ese momento. Pero Loki lo sabe y se lo calla. Él también promete, porque Frigga, eso, gracias. Me ha atascado muchísimo. Frigga le hace prometer a todos. Y al muérdago se pasa, porque ¿qué es el muérdago? Si no es ni una planta, si está en los árboles, si está en el roble, no ni ayuda, ni crece, ni padece, ni hace nada. Pues se le pasa por alto. Loki lo sabe. Y cuando están probando a ver si funciona y viendo cómo las hachas rebotan en la piel de Balder, porque Balder es perfecto, todo el mundo quiere a Balder, pero hola, ala, qué guay, vamos a tirarle cosas porque vemos que no se muere, porque todos los objetos de la creación han dicho que no pasa, que no le van a hacer nada, que es indestructible. Todos menos el muérdago, porque nadie lo tuvo en cuenta, porque el muérdago pues no hace falta. Y Loki, mosqueado, porque dice, es que aquí Don Perfectín llega y lía a Njord, el ciego, a veces considerado hermano de Balder, y dice, toma esta flecha, tira, vamos a pasarlo bien, si aquí está todo el mundo tirándole hachas, tírale tú la flecha. Y le lanza una flecha de muérdago y mata a Balder. Y aquí empieza una epopeya en la que mandan a gente a buscar a Balder, a Hela, y Hela, que a su vez es hija de Loki, pero es la diosa del Hel, la diosa del inframundo, del reino de los muertos, dice, os devolveré a Balder si todos los seres de la creación lloran por él. Y todos los seres de la creación lloran por él, pero una gigante, vieja, terrible, mala, dice, no, yo no voy a llorar por él porque ni lo conozco, ni me cae bien, ni nada. Total, que Balder no iba a resucitar. Y, sorpresa, cuando se descubre que esa vieja era Loki. Loki no quería que Balder volviera. Claro, cuando Odín se entera de ello, dice, pues sí, pues te vas a enterar, atao a la piedra. Además le ata con las vísceras de uno de sus hijos, porque Loki tiene muchos hijos. Tiene 3 hijos monstruosos, que son Fenrir el lobo, encadenado en otro mito, Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo, a la que matará a Thor en el Ragnarok, y Hela, la medio viva, medio muerta, reina y guardiana del reino de los muertos. Pero además tiene otros 2 hijos, pequeños, con Sigyn. Pues a uno Odín le convierte en lobo, hace que destripe al otro y con las tripas ata a Loki a una roca. También, como veis, castigos moderados y sin efectos colaterales, Cosas de dioses. Entonces dejan a Loki atado ahí con este castigo que ya hemos descrito antes. Al final Loki se liberará en el Ragnarok porque todo se va a ir al garete, todo se rompe. Incluso las cadenas irrompibles que ataban a Fenrir se rompen. Los 2 hijos de Fenrir, Hati y Skoll, devorarán el sol y la luna. Fenrir devorará a Odín. Un hijo de Odín romperá la quijada a Fenrir. Jormungandr y Thor morirán peleándose entre ellos. Loki morirá luchando contra Heimdall, dándose muerte mutua y muriendo los 2. Y al final Balder volverá de entre los muertos después de todo el pifostio que se ha montado. Que digo yo, si ibas a resucitar a Balder igualmente, pues igual no hacía falta que se murieran todos. Pero bueno, cosas de dioses que si no, pues le falta épica a las Eddas. Y 2 de los hijos de Odín se quedarán un poco a cargo de todo y concederán la agricultura a los humanos. Pero claro, todo esto está pasando y pasará, porque una cosa de la mitología nórdica que es muy peculiar es esa, que todo lo del Ragnarok ya se ha contado, entre otras cosas porque el Ragnarok lo cuentan en las Eddas, se cuentan a través de, en teoría, profecías del Voluspa. Es decir, lo que dice la Volva, lo que dice la vidente. Pero bueno, eso
si ya nos han dado la agricultura a los humanos, porque eso lo hacen después del Ragnarok, porque ahora estamos en momentos anteriores al Ragnarok, y por qué justificamos las luchas o los momentos, los tormentas y los momentos así críticos, como que está pasando. Pues bueno, cosas de mitología que ha sido y será. Estas cosas han sido, son y pasarán. Es complejo de entender y conceptualizar para nosotros como una percepción del tiempo lineal, pero una percepción más holística y más general, pues igual cuadraba mucho mejor. En todo esto, lo que vemos en cualquier caso, de nuevo, el mito del trickster, y de nuevo un mito de un trickster que al final lo canaliza todo. Y aquí entran también algunas cosas de ¿Odín no sabe todo? ¿Odín no tiene un ojo en el pozo del conocimiento en el que lo sabe todo? Pues es que igual Odín todo esto ya lo tenía más o menos controlado y sabía su muerte, sabía lo que iba a pasar. Porque todo esto no es solo que ya haya pasado, sino que es que todo esto lo ha dicho la Volva. Todo esto sale, lo ha dicho una divina, todo esto lo saben todos. ¿Y qué va a pasar? Y aún así pasa. Es una especie de estas profecías autocumplidas. ¿Vale? Pero bueno, no creo que den tampoco tantas vueltas a estas cosas literarias. De todas formas, también cabe decir una cosa. Estamos hablando de Trickster, y es que resulta que Odín también es un poco tramposo. Odín también genera cambios a través de pequeñas transgresiones, así como hace Hermes. Y es que resulta que quizás si reconstruyéramos todas las mitologías europeas, comparásemos los panteones y viendo lo que hacen cada mito y cada uno en diferentes leitmotivs que se repiten constantemente, diferentes arquetipos y figuras, quizás podríamos llegar a afirmar que tanto Lugh como Hermes, como Odín, como Varuna de la India védica vienen a ser más o menos el mismo personaje. Un personaje que controla las fronteras, controla las magias, que ve los velos del mundo, que puede llegar a cualquier parte, porque por diferentes motivos, Lugh, el celta, Hermes, Odín y Varuna pueden llegar a cualquier parte. Los que tienen una vinculación más antigua con... Es decir, todos los que no son griegos parece que ocupan un lugar predominante en el panteón, pero los que son los griegos parece que este papel de la sabiduría y el conocimiento mágico se queda en un papel secundario para ser suplantado en lo más alto del panteón por el arquetipo de la fuerza, que el arquetipo de la fuerza es el controlador del rayo, como es Taranis, como es Indra, como es Thor, pero como es Zeus. Zeus es un arquetipo que debió de haber sido de la fuerza, pero en la evolución de la sociedad griega pasa a ocupar un papel de soberano, gobernante, y a recibir atributos como sabio también, y desplazando de esa posición al correspondiente señor de las magias y trampitas, que sería Hermes. ¿Vale? Entonces, esa figura que vemos en Odín, que vemos en Lugh, que vemos en Varuna, acaba desplazada en el mundo griego a un papel que acaba siendo secundario y casi está de sirviente. Es decir, poner a disposición del soberano bélico, por así decir, del soberano poderoso, poner a disposición de él los conocimientos mágicos. Y por eso Hermes al final acaba estando más a disposición del resto de dioses que sobre ellos, como sucede con Odín. Odín cambia a soberano guerrero, pero por el camino inverso. En lugar de poner al guerrero en la cúspide, en lugar de poner al fuerte en la cúspide y darle inteligencia, lo que hacen es darle más, digamos, características bélicas al mago, entre comillas. Pero aún así, Odín, Varuna y Lugh destacan por esta serie de capacidades mágico-artísticas técnicas, porque Lugh es el guerrero que con el largo brazo llega a todo, con su lanza nunca falla exactamente como Odín, pero a la vez es el que se disfraza de peregrino y engaña a veces a los mortales para conseguir cositas, y a la vez es el que alcanza todo, puede hacer cualquier cosa y es el patrón de ciertas artes y ciertas técnicas. Eso la figura de Lugh, que a veces se presenta como una dualidad con respecto a Tutatis. Tutatis es el padre de la tribu. Puede que sea Tutatis y Lugh sean el mismo personaje con solo dos nombres diferentes que puedan vincularse. Pero bueno, todo esto lleva mucho análisis. Las fuentes para cosas celtas también son un poquito crípticas. Y en cualquier caso, si comparamos mundo celta, mundo védico de la India, mundo griego y mundo escandinavo, hay quien llega a plantear incluso que es que Loki y Odín son una división del mismo personaje.
La visión del mismo personaje, trickster, mágico, generador de cosas, como esa posible dualidad de Lugh Tutatis siendo lo mismo, siendo el mismo personaje, pero en una faceta más, digamos, de oficialmente soberano, y en otra faceta de el más importante porque es el que más cambios genera, es el que hace que el mundo evolucione, es el que al final decide con sus actos cómo va a ser el mundo que viven los mortales. En cualquier caso, con esta dualidad creo que podemos ver un poquito esta posibilidad y releer y reentender este pacto de sangre como, como, digamos, una posible representación simbólica de que en un momento fueron la misma sangre, de que en un momento fuera el mismo personaje, pero ¿cómo justificar que el soberano sea el generador de caos? Pues vamos a justificar que son dos personajes diferentes, cosa que quizás en otros momentos no sean necesarias, porque al fin y al cabo el que sabe de las cosas de la magia puede tomar ciertas decisiones, pero cuando ya especializamos el aspecto bélico, porque estamos en una sociedad con un ethos en el que predomina lo bélico, pues al mago le vamos a dar armas, al mago le vamos a dar una armadura, pero esas otras cositas que antes estaba bien que hicieran los magos, chamanes, druidas, lo que quieras llamar, especialistas rituales, porque no tenemos los demás que saberlo todo sobre ellos, lo vamos a dejar en un personaje más caótico, en un personaje más liminal, como es Loki. Loki, como ya digo, quizás tenga un recorrido similar a Prometeo, también en esta construcción de todas estas mitologías indoeuropeas y que con estas variaciones quizás en algún momento este trickster tuvo una vinculación más directa al otro trickster famoso como es Hermes, que Hermes al final crea la lira para Apolo y crea pequeñas cositas para los mortales también. E interviene mucho para ayudar a héroes, también les digo. Es lo que tiene poder estar en muchos sitios, no a la vez, pero instantáneamente. Que al final llegas y dices, bueno, pues te echo una mano, venga, me voy, hasta luego. Por eso es uno de los que más me gusta también, precisamente por la vinculación de Hermes con Odín, la vinculación con Lugh, porque lo mío son los celtas y Lugh siempre en mi corazón, junto con Tutatis. Y también con este famoso Varuna, que es el señor de las magias en la India védica, que aparece en el Rig Veda. Y si bien Indra es el que levanta el mundo, lo hace siguiendo un poco las coordenadas que le han dicho. Esas coordenadas son las de Varuna. Indra es el más poderoso, Indra es el que lucha con los monstruos, Indra es el que se carga la serpiente como Thor a Jormungandr, Indra es el que sostiene el trueno, el rayo, esa maza llamada Virtra. Es el más poderoso, sí, pero cuando tiene que levantar el pilar del mundo y saber cómo van las cosas, es otro el que, digamos, sienta las pautas clave. Y al final ese otro es el sabio, el vidente, el mago. Entonces quizá Prometeo en algún momento sea una reconversión de este otro personaje más antiguo. Pero bueno, en cualquier caso, ya en el periodo clásico griego, ya en el periodo arcaico, lo que van a sentir y ver los griegos de Prometeo es lo que hemos dicho antes. Este héroe civilizador, este portador del fuego, este que varias veces engañó a los dioses para favorecer a los humanos y gracias al cual los humanos existen y los humanos existen ya sea porque los cree o ya sea porque los haya salvado de la ira de los dioses varias veces, a pesar de que al final los humanos se comen los males del mundo que guardaba, que custodiaba Epimeteo. Pero gracias a Prometeo el mundo griego es el que es, entendían los griegos, pero gracias al Prometeo del relato, no de las reconstrucciones que podamos hacer a posteriori los antropólogos y los historiadores sobre cómo debió de ser la religión antes de la religión griega, cómo debieron ser los mitos antes de ser los mitos griegos, sino, pues mira, eso son reconstrucciones que hacemos un poquito para entender mejor la sociedad protoindoeuropea, la sociedad yamnaya, pero o para completar lagunas de otras sociedades, pero al final, si vamos a hablar de Prometeo, vamos a hablar de Grecia. Y si vamos a hablar de Grecia, pues nos quedamos con los mitos y la literatura, que sí está bien documentada, cosa que no nos pasa tanto con la celta o con la escandinava. Bueno, la escandinava tiene sus cosas, pero la escandinava, digamos, las sagas islandesas son un poquito tardías, entonces dificulta. Igual que las sagas irlandesas sobre cosas celtas también son un poquito tardías, con el pozo cristiano, entonces dificulta su análisis. Por eso para su análisis recurrimos a la comparación. Pero en el caso griego no hace falta tanto para entender el mundo clásico. Y para entender bien a Prometeo, pues tenemos esto. Luego, en cualquier caso, este ansia de liberación, este ansia de conocimiento,
suceder a los humanos, ha calado mucho en nosotros como contemporáneos y ha calado mucho en nuestro imaginario colectivo. Tanto es así que Prometeo aparece en muchos relatos, muchos espacios míticos. Y por ejemplo, una de las apariciones para mí estelares de Prometeo es en la obra Circe, de Madeleine Miller, una obra de mis favoritas, escrita por Miller, filóloga además especializada en clásicas, con lo cual además trata con muchísimo cariño las fuentes clásicas, pero le da su propio enfoque y su propia versión en Circe, que es un acercamiento nuevo a esta hija de Helios, que no es que Circe, es que Circe no es solo una bruja, es que Circe es hija de Helios, hija de un titán, uno de los titanes más poderosos, que es ni más ni menos que el propio Sol. Y en esta obra aparece Prometeo, y con una escena increíble, que además me resulta muy impactante al leerla y preciosa. Pero no voy a decir nada de eso porque de Circe sí que no quiero hacer spoiler. Así que creo que lo voy a dejar aquí con este personaje que creo que en general es bastante querido por todos. Otros dioses igual sí que les tenemos más tirria, pero Prometeo, por A o por B, por su empatía, por sus trampitas, por ser el que nos da el fuego, porque al final nosotros vamos a simpatizar con los humanos en la historia, ¿no? Porque pues viene a ser lo que somos, entonces bueno, pues es el bueno de la peli. Por unas cosas o por otras, Prometeo en general cae bien, Prometeo en general mola, y ha llegado a nuestro imaginario y ha influido en otras obras, pues como ya he dicho, las de Percy y Mary Shelley, especialmente Mary. Y, bueno, seguro que sale en otras narrativas, en otros colectivos, en muchos contextos diferentes. Así que con esto creo que voy a despedir, porque ya no tengo más que decir de Prometeo, más allá de que, bueno, que hay una partida de rol en Campamento Mestizo en el canal de Ana, en el que Prometeo también es un personaje muy querido y con razón. Y con esto me despido. Hasta luego.